ocasión vamos a aprender a programar en Java, un lenguaje orientado a objetos, y para ello me voy a descargar una aplicación que se llama Code Studio. Es el Visual Code Studio, es de Microsoft, es un software gratis, está disponible tanto para Windows, para Android, para Mac y para Linux. Bueno, en esta ocasión voy a utilizar lo que es Windows para poder descargarlo, ya que la mayoría de ustedes pues usan este software. Sin embargo, soy amante de Linux, pero vamos a ver cómo programar desde un editor de texto. Puede ser un bloc de notas, puede ser un Sublime, puede ser un IDE, podría ser diferentes aplicaciones, por ejemplo NetBeans, puede ser Eclipse, que por ahí lo debo tener aquí en Windows. Bueno, no importa, el editor no importa, lo que importa es la técnica que se utilice para programar. Entonces les muestro desde el inicio para que vean cómo la instalación del software y todo esto, y veamos cómo vamos a programar paso a paso de manera muy sencilla. Está por terminar el archivo de descargarse. Parece que ya terminó. Vamos a su instalación. Entonces yo voy a programar desde cero, literal, sin ayuda de un editor que me esté autocompletando código. La idea es de que tú aprendas a programar y tengas las nociones básicas de la programación orientada a objetos, y entonces puedas programar tus propios software y poder trasladarte pues a cualquier ambiente. La intención es de que aprendas lo básico en Java para que lo podamos usar en Android Studio en el desarrollo de aplicaciones móviles, utilizando Java como principal lenguaje para el desarrollo del backend. Entonces, por ejemplo, he terminado de descargarse el archivo, esto ya no lo necesito. Vamos a esperar a que se ejecute el software y listo. Aquí me ha salido una ventana, yo creo que es una validación de Microsoft o algo, no sé. Aquí tiene starting. Bueno, es una pequeña ayuda. Tenemos aquí entonces ya el software listo. Vamos a ver cómo funciona y es muy sencillo. Está muy padre, les digo que a mí me ha gustado mucho porque es como un tipo Sublime, pero una versión mejorada. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar un folder a mi workspace. Entonces vamos a abrirlo, vamos a crearlo. Voy a crear acá en el escritorio, sea más fácil. Y vamos a ponerle curso-java, por ejemplo. Este va a ser mi workspace que voy a estar utilizando. Entonces aquí se fijan que está el archivo curso Java. Grabo el workspace curso Java para tener ahí el archivo. Bueno, miren, vamos a empezar creando un archivo. Vamos a crear una aplicación que genere un número aleatorio. Por ejemplo, sería número aleatorio .java. Entonces, bueno, aquí miren, por eso les digo que desde el principio me pide instalar la extensión .java para que me reconozca pues la sintaxis, me proporcione cierta ayuda de algunos métodos y todo. Entonces está muy padre este editor. Entonces no ocupa más que 50 megas. Entonces no hay mucho que aprender. Simplemente descargarlo, instalarlo y listo. Me le hago un poquito de zoom para visualizar. Esta tiene un poquito ya más de zoom. Terminé de instalarla ahí la extensión.
sea más práctico. Entonces vamos a empezar a programar una clase en Java. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la palabra public class, el nombre de la clase. Súper importante que tengan en cuenta, por ejemplo, número aleatorio. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí en Java es que el nombre de la clase debe de coincidir con el nombre del archivo, tal cual. Recomendaciones. Los voy a colocar en este apartado. Todas las clases deberán empezar con mayúscula. ¿Sale? Todas las clases sin excepción. Es como el paso 1. El paso número 2 es todos los métodos o propiedades. No, todos los métodos, vamos a poner así. Todos los métodos deberán empezar con una minúscula. Paso 3. Todas las variables deberán estar en minúscula. Así nada más, 3 reglas básicas. Ahora, inciso A, por ejemplo, cuando sean 2 palabras o más. ¿Qué me ha salido? Dice you want to exclude Visual Studio Projects files. Vamos a ponerlo exclude globalmente. A ver, class path is incomplete. Don't show that again. No importa. No importa. Entonces, vamos a ver. Cuando sean 2 palabras o más y sea una clase, deberán las palabras ser separadas por una mayúscula. Inciso B. Cuando sea un método, bueno, vamos a repetir este mismo paso. Cuando sean 2 palabras o más y sea un método, escribiéndolo, y sea un método, deberá empezar con minúscula, y la siguiente palabra empezará con mayúscula, y la última, todas las variables serán separadas por un guión bajo. Estas reglas las deben de tener en cuenta, ya que facilita el entendimiento de la programación misma. Cabe mencionar que muchos estudiantes programan y no toman en cuenta estas cosas o estas recomendaciones, y entonces después no entienden qué están haciendo, se confunden y bueno, se vuelve un caos tremendo todo esto. Entonces vamos a ver, a partir de estas reglas vamos a empezar a programar en este pequeño curso. Trata de ser breve y vamos a empezar a diferenciar la programación orientada a objetos. Vamos a comenzar a diferenciar la programación orientada a objetos de la programación estructurada. Aunque se esté utilizando un lenguaje como Java, muchas personas siguen programando con técnicas de programación estructurada y no debe de ser así. Deben de programar de manera modular. Por ejemplo, vamos a programar esta clase de número aleatorio como lo programaría una persona en forma estructurada. Empezaría por el main, le mandamos el arreglo que pide. Entonces yo comenzaría a decir, bueno, si es un número aleatorio lo que yo tengo que hacer, pues entonces comienzo a sacar, por ejemplo, declaro una variable entera y comienzan a llamarla número, por ejemplo, y
Y entonces este número va a ser igual a, podríamos comenzar a pensar, ¿y cómo saco el número aleatorio? Bueno, para eso entonces habrá que utilizar el internet y utilizar la API de Java. Primero, antes que nada, utilizar las APIs oficiales y después vamos a buscar una API más sencilla. API Java 11, bueno, la más reciente de Oracle. O sea que nos manda. Aquí está, el SDK 11. Entonces, partiendo de aquí, tenemos aquí un buscador y podemos buscar aquí random, por ejemplo. De la parte de matemáticas, vamos a ver un número random. ¿Cómo se utiliza? Vamos a ver cómo nos explica aquí la documentación que hay que utilizarlo. Dice que este método regresa un número doble con un signo positivo y dice que está disponible, dice que puede ser igual a 0,0 y menor que 1. Entonces este valor lo vamos a utilizar de una manera muy sencilla. Aquí por ejemplo no lo tiene definido cómo hacerlo. Aquí nos da el ejemplo, dice wf mat random mat.nextDown 1. Vamos a ver, dice, y return un pseudo doble más grande o menor a 1 o 0. Entonces las APIs siempre nos van a dar ayuda de cómo utilizar los métodos. Nos van a decir que necesitamos, si necesitamos importar librerías, si necesitamos hacerlo. Pero bueno, se tendrían que tomar un tiempo para leer y comenzar a aprender. O sea, es lo mejor que podrían hacer si realmente quieren aprender a programar. En todo caso, si ustedes buscan que les resuelvan la problemática que ustedes quieren, pues bueno, pueden buscar blogs, pueden buscar páginas donde les expliquen o donde les den el resultado ya hecho. Entonces la intención es que aprendan y no que pues estén buscando soluciones en páginas web. Entonces pues vamos a ver cómo utilizar el método random. Vamos a pausar un poquito que tengo que hacer algo y regreso. Bien, retomando lo que nos dice la teoría, es que dice que cuando usemos random, el número o el valor será un número grande en forma de doble, entre 1,0 y 0,0. Vamos a probarlo. Por ejemplo, dice que hagamos un doble número, por ejemplo. Y después puedo hacer número es igual a mat.random. Entonces ese número lo vamos a imprimir. Print system.out.print número. Una vez que tenemos nuestro archivo hecho, tendríamos que ir a una terminal y tendríamos que compilarlo. Para compilar en consola, que es lo que ustedes harían en cualquier IDE y presionan el botón de compile o el botón de run, lo que se hace simplemente es que se ejecuta el comando javac y sería número aleatorio, el nombre de la clase .java. Se compila el archivo, entonces no marca ningún error. Si hubiese un error aquí no lo marcaría. Por ejemplo, si yo pusiera aquí, no pusiera el punto y coma y volviera a compilar, entonces cuando compilo me va a indicar que hay un error de un punto y coma en la línea 18. Entonces vengo a la línea 18, corrijo y vuelvo a compilar. Cada vez que hago un cambio en el archivo, debo de salvar el archivo y venir a volver a recompilar para poder ver el resultado. Ahora, una vez que hemos compilado en consola, lo que vamos a hacer es ejecutar el archivo, y para ejecutar un archivo en Java se han creado dos archivos. Por ejemplo, tenemos que hemos creado este archivo .java, que es el que hemos compilado, y entonces en consecuencia se genera un archivo .class. El archivo .class es un archivo bytecode que utiliza la máquina virtual de Java para poder ejecutar ya sea en Linux, Mac, Windows. Entonces, ¿cómo ejecuto ese archivo? Simplemente escribo la palabra Java y
el nombre del archivo sin ninguna extensión. Ejecuto el programa y efectivamente me ha regresado un número entre 0,0 y 1. Entonces, si lo queremos volver a ejecutar y en teoría se genera un número aleatorio, entonces pues el programa bien está generando números aleatorios que pues bueno, podemos utilizar más adelante para poderlos convertir a un número entero. Por ejemplo, si nos da este valor y lo queremos convertir a número entero, pues simplemente haríamos el número y lo multiplicaríamos por 10. Sería número es igual al número por 10, por ejemplo. Compilo, grabo, vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar el programa y ahora sí me da 3.3. Si yo quisiera que los números fueran por 100 o por 1000, pues simplemente aquí cambiaría el número. Es decir, si yo quiero números que sean generados en 100, vuelvo a compilar y ahora tenemos el 19. Ahora tenemos el 15, el 23, por ejemplo, el 43, 62, 30, 21, 78, 16, bueno, etc. Hay cada quien, pues bueno, podría generar el número que necesite, siempre y cuando acomodando los números o la programación acorde a cómo sería. Bueno, la intención de crear clases en Java o crear programas en Java no se trata de resolverlos aquí, se trata de hacerlo de manera modular. Para eso vamos a transformar este código, que literalmente es como si estuviéramos programando orientado, estructurado, vamos a convertirlo en un programa realmente orientado a objetos. Y para ello entonces yo necesito una clase. Si este archivo se llama número aleatorio, voy a crear un archivo que se llame generar número aleatorio.java, que será mi clase. Fíjense cómo he colocado el nombre de la clase, public class, generar número aleatorio. Creo mi clase, entonces aquí comienzo a programar una clase. ¿Y cómo programo una clase? Comienzo escribiendo propiedades, después, bueno, un comentario me gusta más tenerlo en bloque, escribiendo propiedades, después el constructor o constructores, después métodos get y set y después operaciones. Vamos a definir cada una de estas. Las propiedades van a ser esas variables que se declaran para el uso específico de la clase. El constructor será el encargado de inicializar esas variables y los métodos get y set solamente están elaborados para regresar esos valores que se le han asignado. No se hacen para generar operaciones en ellas. Para eso tenemos las operaciones. Vamos a ver cómo quedaría este programita de número aleatorio en una clase para que después esta clase yo la pueda utilizar en cualquier programa en Java o cualquier programa que necesite generar un número aleatorio. Vamos a ver, por ejemplo, una propiedad entonces sería generar un número doble y vendría siendo el número. Cabe recordar que las propiedades deberán de ser declaradas privadas para poderles darle, para poder tener, ¿cómo se les dice? Para poder llevar un control sobre las cosas que queremos. El constructor sería entonces el nombre de la clase, public, generar número aleatorio, y por ejemplo podemos construir un constructor vacío que simplemente haga que el número sea igual a 0. Vamos
vamos a utilizar la palabra this para hacer referencia a esta variable. A la propiedad, mejor dicho. Vamos a hacer otro constructor public generar número aleatorio, pero que este reciba un parámetro. Por ejemplo, que reciba número. Entonces diríamos this número es igual a número. Aquí puede haber una confusión, una pequeña confusión, ya que esta es una variable local y esta es una propiedad. Aunque se llamen de la misma manera, para poder poner este valor en la variable de la propiedad, tengo que utilizar la palabra this. Con this yo hago referencia entonces a la que está declarada en la parte de arriba. Entonces tengo mis dos constructores. La pregunta ¿es necesario crear los constructores posibles? En las buenas prácticas de la programación, la respuesta sería sí. En casos específicos, pues entonces, este constructor no sería necesario, pero vamos a ver los dos casos, cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Ya que tengo los constructores listos, voy a utilizar mis métodos get y set. Los métodos get y set responden a las propiedades. Como solamente tengo una propiedad, entonces solamente hago public. Vamos a hacer es tipo doble. Bueno, vamos a primero hacer el set public void set number, set número. Vamos a poner en español set número doble y vamos a escoger un número. Este método, los métodos set solamente se encargan de establecer los valores. This.número es igual al número. Y vamos a hacer el método get de esa misma variable. Sería public doble get número. Este método no recibe nada, simplemente regresa return this.número. Entonces, vamos a entender cómo funciona el método get y set. El método set solamente se encarga de asignarle el valor a la propiedad. El método get solamente se encarga de regresar el número de la propiedad, el valor de la propiedad. Esa es su única función. Bueno, habrá gente que dice, es que podemos programarle aquí una opción. Claro que le pueden programar lo que sea, pero los protocolos y las listas, los protocolos y las buenas prácticas de la programación te dicen que esos métodos tienen un objetivo de existir, y su objetivo de existir simplemente es asignar el valor y regresar el valor. Para hacer lo que queremos existen entonces las operaciones. No se llaman métodos, se llaman operaciones, ya que entonces salen. Los métodos simplemente son get y set. Y entonces tenemos operaciones relacionadas a lo que queremos hacer. En nuestro número aleatorio queremos generar un número aleatorio. Entonces hago una operación que me regrese un valor. Entonces public doble, por ejemplo, generar. Ojo, fíjense cómo se está escribiendo el método. Generar aleatorio. Y entonces, si va a generar un aleatorio, no es necesario recibir ningún valor. Entonces, simplemente sería this.número es igual a math.random. Y aquí pondríamos el multiplicador, por ejemplo, por 10, por 100, por 1000, por 10.000 o por el que necesitemos. Entonces, como yo quiero números de 0 a 100, pues le pongo por 100. Y entonces hago un return número. Entonces se preguntarán, bueno, pues aquí ¿dónde están los print? ¿Dónde están esos? No son necesarios aquí. Esa es una clase base que simplemente se encarga de generar números aleatorios y regresarlos a quien se los está pidiendo. Entonces, por ejemplo, grabo esta clase, vamos a compilarla y sería java generar números aleatorios .java. Voy a quitar esta diagonal. Vamos a ver si no tengo algún error y no me marca ningún error. Sin embargo, yo no puedo ejecutar esta clase ya que no tiene ningún método main.
Por lo tanto, vendría mi método main y entonces aquí utilizaría la clase que he generado instanciando un objeto. Entonces aquí vendría y diría instanciar un objeto de la clase generar número aleatorio. Después aquí pondría otro mensaje, otra instrucción que diga imprimir el resultado. Tan sencillo como eso. Entonces yo vendría y diría, por ejemplo, generar número aleatorio, podría ponerle número va a ser igual a new generar número aleatorio. Si yo el constructor lo uso vacío, entonces cuando se genere el número aleatorio, ese número aleatorio tendrá un valor por defecto de 0. Pero si yo quiero convertir un número aleatorio desde aquí, por ejemplo, y asignarlo aquí, pues entonces pues no tendría mucho sentido esta situación. Pero por ejemplo, una vez hecho eso, simplemente hacemos system.out.println y sería generar, sería number. Mi operación es generar aleatorio. Y ese es un método, este método generar aleatorio regresa un doble, genera el número y entonces se lo asigna al print y el print lo imprime. Vamos a ver entonces cómo sería. Tendría que compilar java *.java, por así decirlo, sería más rápido, y hago java número aleatorio. Corro el programa y aquí nos está regresando el número aleatorio que se está generando. Entonces, si se fijan, a diferencia del primer programa, aquí estamos haciendo una instancia y estamos utilizando una operación de esa instancia. Entonces, vamos a corregir la clase número aleatorio. Nos damos cuenta entonces de que el constructor que recibe un número no es necesario porque el mismo programa te está generando ya el número aquí, que es el número de entre 0 y 100. Pero ¿qué pasaría entonces si yo quisiera generar números aleatorios del 1 al 10, por ejemplo, o números aleatorios del 1 al 1000? Se volvería un poco complejo y entonces allí es donde entraría en juego el constructor con un parámetro. En este caso, este número que se está recibiendo aquí es el número que se quiere utilizar para generar los números. Entonces, simplemente aquí diríamos, ¿cómo podría ser? Tendríamos que tener, para hacerlo más claro, dos propiedades. El número propio de doublet y, por ejemplo, podríamos poner, ¿cómo le ponemos a la variable? Que es el número que va a ser encargado de generar, por ejemplo, base. Vamos a llamarlo base, así decirlo. Entonces aquí tendría que inicializar this.base es igual a 0. Bueno, vamos a ponerlo igual a 1. Vamos a ponerlo igual a 1, entonces aquí la base obliga a generar solo números del 0 al 10. Entonces aquí este va a ser 1. ¿Va a ser 1 o va a ser por 10? Creo que es por 10. Sí, es por 10. Entonces se generan solamente números del 0 al 10. Y aquí, en nuestra operación, es muy sencillo, porque aquí en vez de multiplicarlo por 100, lo multiplicamos por la base. Y entonces aquí en los métodos get y set nos faltarían hacer otra vez otro get y otro set para la base. Por ejemplo, public void set base
es un doble base, y simplemente sería this.base es igual a base, y después vendría public doble get base y simplemente return base, return this.base. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido ahora que hemos modificado la clase, y entonces esta clase ha tenido otro impacto mejor, porque ahora, por ejemplo, va a decir, el problema sería generar un número aleatorio entre 0 y 10. Vamos a ver cómo resolvemos este problema con la clase que hemos hecho. Sería con el problema A. Entonces aquí pondríamos solución para el problema A. Entonces esa solución sería simplemente generar un constructor e imprimir el resultado. Sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si viene otro problema y dice generar un número aleatorio entre 0 y 100, por ejemplo? Entonces, para eso nos va a servir el otro constructor. Generar, por ejemplo, generar un número aleatorio, número entre 0 y 100. Bueno, podrá así llevarse la variable es igual a new, generar número aleatorio, pero aquí le mando la base. Tendría que mandarle la base. A ver cómo está mi constructor. Si mi constructor aquí pide, aquí le vamos a poner este constructor que no lo he modificado, pide la base. Entonces aquí simplemente decimos this.base es igual a base, y ya está. Y con eso, y podemos decirle, bueno, para no perder la práctica, this.número es igual a 0, no pasa nada. Entonces con esto generamos ese número y volvemos e imprimimos el resultado. Imprimir el resultado. Y entonces simplemente volvemos a hacer system.out.println y mandamos ahora número entre 0 y 100.get generar aleatorio. Entonces vamos a ver si es verdad que ha funcionado. Java, compilamos ambas clases, tanto generar número aleatorio como número aleatorio, porque las he modificado, por eso le pongo asterisco.java, y entonces ejecuto mi programa Java número aleatorio, y entonces aquí está. El primero ha generado un número entre 0 y 10, que es este, y el segundo ha generado un número entre 0 y 100, porque ha cambiado la base. Y así podríamos hacer otros casos, como por ejemplo, inciso G, generar un número aleatorio entre 0 y 1000, por ejemplo. Entonces, vuelvo a hacer generar número aleatorio, número entre 0 y 1000 igual a new generar número aleatorio, y simplemente le mando la base, que sería 1000. Imprimo el resultado, imprimir resultado, system.out.println, y le mandamos número entre 0 y 1000 punto generar aleatorio. Abrimos y cerramos, punto y coma, y volvemos a compilar otra vez y vuelvo a ejecutar, y entonces tengo un número entre 0 y 10,
un número entre 0 y 100, un número entre 0 y 1000, y así podemos entonces utilizar nuestra clase de generar números aleatorios. Y esto entonces se llama programación orientada a objetos, que es totalmente diferente a lo que teníamos en el primer caso. Bueno, espero que haya sido algo útil, que comiencen a practicar, comiencen a hacer sus propios programas, y estaré subiendo ciertos programitas explicando un poco más sobre la programación orientada a objetos. Es un poco largo, pero creo que vale la pena intentarlo.